Buenos días, mi nombre es Samantha de León Huitrón Ramos y curso el primer semestre de la licenciatura en Educación Preescolar. El día de hoy hablaré sobre el perfil de egreso requerido en el docente de acuerdo con las políticas educativas. Hablemos primero de las políticas educativas. La política en general y la política educativa en particular son temas comunes de interés para todos los ciudadanos debido al impacto que éstas puedan llegar a tener. Sin embargo, deben de ser de gran importancia para nosotros los docentes, ya que éstas pueden ayudarnos a entender, evaluar y reflexionar sobre la práctica y permitirnos proponer acciones que impacten sobre ellas. Quizá, si comenzamos por evaluar y modificar nuestra propia práctica en beneficio de la comunidad escolar, otros maestros se vean influenciados de manera positiva, logrando mejorar la calidad de la educación. Lamentablemente, las políticas no son vistas como otra cosa más que como decretos que dependen del gobierno y que tan pronto transcurran 6 años, el rumbo de la educación volverá a cambiar. Es por esto que una política educativa debe basarse en una combinación de principios, normas y objetivos que determinen los límites y la calidad del sistema y, por lo tanto, ser consecuencia de cómo se asuma el hecho educativo, sus protagonistas y procesos para lograr los cambios que se requieran. Esto se traduce en la necesidad de un diseño estratégico que permita satisfacer los requerimientos reales de la población a la que van dirigidas. De ahí que la política educativa requiera ser producto del intercambio de opiniones entre los maestros y los receptores de su aplicación. Sin embargo, esto no es sencillo de realizar. Para poder hacerlo, el maestro debe valerse de la investigación educativa que le permita ser capaz de valorar el proceso y su propia práctica dentro de las aulas, para poder determinar cuáles son sus fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. Pero, ¿cuáles son las estrategias y las acciones principales de la política educativa? El Plan Nacional de Educación obedece a un propósito global de congruencia. Lo que pretende es la compatibilidad interna del sistema y un acercamiento de la realidad educativa a las normas bajo las que se rige. Uno de los principales rasgos se relaciona con el carácter democrático de la educación, en el que se dicta que se debe procurar la mejora constante del aspecto económico, social y cultural del pueblo. Este decreto se complementa con los que declaran obligatoria y gratuita la educación. Estos afirman la igualdad de derechos de todos los individuos para permitir el desenvolvimiento de todas las facultades del ser humano, lo que obliga a un aumento constante en la calidad de la educación. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿de qué manera puede involucrarse el maestro de grupo en el desarrollo de acciones específicas para el mejoramiento de la calidad de la educación? Es decir, ¿qué se espera del docente? En el 2017, la Secretaría de Educación Pública publicó un documento en el que definen los perfiles, parámetros e indicadores de lo que denominarían un buen maestro. Estos expresan las características y cualidades que debe tener el personal docente para un desempeño profesional eficaz que propicie el aprendizaje de los alumnos. A grandes rasgos, se espera que el docente conozca el contexto y las características de cada alumno en particular y que organice y realice una evaluación del trabajo educativo que le permita realizar una intervención didáctica pertinente. La sociedad espera satisfacer su ideal del docente constantemente actualizado, que con vocación asume la responsabilidad legal y ética del bienestar de sus alumnos. Por otro lado, las autoridades educativas esperan que el maestro conozca los procesos de desarrollo y aprendizaje de cada uno de sus alumnos y que persiga los objetivos de la educación, tomando en cuenta los referentes pedagógicos y didácticos establecidos en el programa de estudio, y que se considere como eje central de la profesión la práctica de la enseñanza, teniendo como único propósito el aprendizaje del alumno. El rasgo deseable de que el profesor cuente con el dominio suficiente de los contenidos de enseñanza no se refiere únicamente a los contenidos informados que el alumno debe aprender dentro de la escuela, sino a la comprensión de las necesidades y conocimientos básicos que los niños deben adquirir como herramientas básicas para un aprendizaje duradero y con sentido, independientemente de su contexto. Asimismo, se requiere que el profesor conozca los enfoques con los cuales se propone enseñar cada asignatura, de acuerdo con su naturaleza y con las posibilidades que presentan los niños en su desarrollo cognitivo, físico y afectivo. Uno de los rasgos que se considera más importante, pero que en la actualidad es sumamente difícil de lograr, es que el docente se caracterice por una identidad profesional y ética con su labor.
entendiéndola como una carrera de vida, para lo cual es necesario que adquiera y consolide un conjunto de valores y actitudes que le permitan asumir su profesión con responsabilidad y tratar con respeto a sus alumnos, a la comunidad escolar y a los padres de familia, así como participar activamente en el mejoramiento de la escuela. Lamentablemente, en las últimas décadas la profesión se ha visto afectada por grandes crisis de identidad, que son originadas por la poca valoración de su desempeño y la falta de una justa remuneración, no solo económica, sino también afectiva y empática por parte de la sociedad y los alumnos. Finalmente, es necesario que el profesor de educación básica cuente con las competencias necesarias para apreciar y respetar la diversidad, que con el fin de que tenga la capacidad de aplicar los programas de estudio con las adaptaciones que se requieran. Como podemos darnos cuenta, el perfil de egreso de los maestros obedece a una formación basada en competencias en el saber hacer y saber ser, mismas que ahora están incluidas dentro de la reforma educativa y se hace alusión a ellas con el nombre de competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad. De alguna manera, las políticas educativas deben plantearse en todos los ámbitos y niveles de educación, pero principalmente en las instituciones formadoras de docentes. Estas políticas deben incluir los perfiles humanistas o las competencias didácticas necesarias para una formación pertinente y de calidad, que se refleje en los egresados al iniciar su práctica docente. Estos rasgos aluden no solo a las necesidades de conocimiento y de competencia profesional, sino también a las actitudes y valores que caracterizan al buen educador en el ámbito más amplio de sus relaciones con los alumnos, las familias y el entorno social de la escuela.